Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 81, Antiguo Testamento, Libro de Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 2. Moisés ordena a salir de Horeb. Estas son las palabras de Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente al Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab, por la ruta del monte Seir. Hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. El día primero del mes 10º del año 40, Moisés le declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Dijo: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas de Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negué y la costa hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río de Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Nombramiento de jefes. En aquel tiempo les dije: yo solo no puedo con ustedes. El Señor su Dios ha hecho tan numeroso que hoy son ustedes tanto como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga, tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron: tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres y sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a los jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos, no dejen intimidar a nadie, porque el juicio es Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando les ordené todo lo que ustedes debían hacer. Misión de los espías. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb junto a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Entonces
Le dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor, nuestro Dios, nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo, no se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviaremos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan informe de la ruta que debemos seguir, de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno de cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron, nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Rebelión contra el Señor. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y resbalaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informaron que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Entonces les respondí, no se asusten, ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Como vieron, lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarle dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes le daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posee la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pasaron que servirán de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos los ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquella montaña les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron llorando ante el Señor, pero Él no prestó atención a sus lamentos ni les hizo caso, pero ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo.
Peregrinación por el desierto, capítulo 2. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces, el Señor me dijo: dejen ya de andar rondando por esas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado, no peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de sus territorios, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordearemos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elat y Ezión, Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo: no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraban gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. El Señor ordenó: en marcha, crucen el arroyo Sered, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cade Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Sered. Para entonces ya había desaparecido el campamento, toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo: hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los moabitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna posesión de su territorio. Esa tierra se la ha dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los moabitas los llamaban sansumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para los descendientes de Esaú establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los aveos que vivían en las aldeas cercanas a Gazá, los caftoritas procedentes de Greta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 4, verso del 14 al 37. Rechazan a Jesús en Nazaret. Jesús regresó a Galilea.
en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban determinadamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús expulsa un espíritu maligno. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo Dios. Cállate. Lo reprendió Jesús: Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él, sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 36, verso del 1 al 12. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanza y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuida de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se hacían de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida,
y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tus justicias a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Meditación del día de hoy. Hoy comenzamos un libro maravilloso, el libro de Deuteronomio. Se dice que aquellos nos recuerdan siempre la historia repetida. En esta segunda ley o repetición de la ley, el significado de la palabra Deuteronomio. Moisés le repasó la historia del peregrinaje de Israel a una nueva generación a punto de entrar en la tierra prometida. Qué precioso es cuando tú tienes un ejemplo y tienes un líder que te guía o un líder que ya pasó por ahí. Hay personas que muchas veces se preguntan, ¿por qué estoy pasando nuevamente por el mismo lugar? Es muy importante que puedas comprender. Prueba que no pasaste. Prueba que el Señor permite nuevamente que tengas para que puedas pasarla. Hoy, si eres una mujer de testimonio, un hombre de testimonio, en el cual estés pasando una prueba nueva, déjame decirte que el Señor está en control absoluto. Ríndete a Él, sigue el consejo sabio para que cada día puedas alcanzar mayores victorias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.